Ya comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor, Wall Street cerró el día de hoy en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales encadenó su cuarto día en rojo, con un retroceso del 0,66%, lastrado por una fuerte caída de Disney, mientras que el tecnológico Nasdaq acabó en positivo, una sesión en la que volvieron los temores en torno a la banca regional, y va a ser el tema central que estaremos tocando el día de hoy en este su programa Manuel Ramos, todo en finanzas. Recuerden, amigos, que todo lo que hacemos aquí es para informarles y que ustedes tomen decisiones sabias y sensatas con relación a la planificación financiera. Y al cierre de las operaciones en Nueva York, el Dow Jones se situó en 33,309 unidades, mientras que el selectivo del Standard & Poor's 500 llegó a los 4,130. Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, cerró en 12,328 unidades. El Dow Jones, que integra a 30 grandes compañías estadounidenses, se vio arrastrado por Disney, que se hundió un 8,7% tras presentar sus cuentas más recientes. Sin embargo, el gigante del entretenimiento vio crecer sus beneficios en los últimos meses. Los inversores castigaron fuertemente la caída de las suscripciones de Disney, su principal plataforma de streaming y una de sus grandes apuestas en los últimos años. También se anotaron pérdidas notables en empresas tales como Intel, el Dow, mientras que solo la media docena de valores en este listado acabaron en positivo, encabezados por Coca-Cola, por Boeing y por Walmart. Y además que los bancos siguen teniendo un tremendo tiempo, no favorable, sino lo contrario, y la jornada deparó además nuevas caídas para algunos bancos regionales estadounidenses que en las últimas semanas han sufrido en los mercados, sobre todo el banco aquí de California, Pacific West, que tenemos uno aquí en la ciudad de Downey, que se desplomó más de un 22% tras revelar que durante la semana pasada sufrió nuevas salidas de depósitos. Aquí se presenta el riesgo idiosincrático o riesgo que afecta a una compañía en particular o varias compañías dentro de este sector. Y el banco dijo que sus depósitos se redujeron en un 9,5% durante la primera semana de este mes de mayo, con el grueso de las salidas entre los días 4 y 5 como consecuencia de las informaciones de prensa que apuntaban que estaba estudiando opciones, incluida una posible venta. Y su caída terminó por afectar también, aunque mucho menos, a otras entidades que han estado en el punto de mira de los inversores, Zions y Western Alliance. Subsidio por desempleo, una buena noticia también, aunque muchos se dejarán de estar obviamente en la fuerza laboral, pero por otro lado, pues es bueno para el mercado financiero. Los inversores digirieron hoy nuevos datos sobre la economía estadounidense, que la semana pasada vio un aumento de la cifra semanal de solicitudes por subsidio por desempleo a 264,000, es decir, 22,000 más que en la anterior. Bueno, esto lo estaremos analizando aquí también en la mesa de análisis y debate, valga la redundancia, con Esaí Juárez y con William Fuentes, quien nos acompaña esta noche en su programa Manuel Ramos, todo en finanzas. Y también un nuevo dato de los precios de producción, que subieron en abril solo un 0,2% con respecto al mes anterior. Es decir, la inflación continúa cediendo, y eso nos da aliciente de que la política monetaria desatada a través del año 2022 por parte de la Reserva Federal, pues esta está teniendo ese resultado. Se manifiesta una contracción de los precios, y las cifras de hoy no depararon grandes sorpresas y se situaron prácticamente en línea con lo que esperaban los analistas, y que en general creen que los precios irán controlándose a medida que se normalice la cadena de suministro, es decir, la oferta, la producción, y que la demanda laboral bajara a los subsidios que obviamente han sido realmente muy fuertes cuando tenemos subidas de tasas de interés. Así es que vamos, ¿qué les parece? A una pequeña pausa comercial y regresamos con más.
Programas de radio hay muchos, pero si quiere aprender sobre planes de retiro, fideicomisos, testamentos, inversiones y cómo administrar bien su dinero, hay uno solo y punto. Manuel Ramos, todo en finanzas. Conducido por Manuel Ramos y un equipo de profesionales que lo hacen único en su estilo. Para más información llame 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Viva una vida más fácil con menos obstáculos y problemas. Aprenda a manejar bien sus finanzas y muchas cosas podrá lograr. Siga a Manuel Ramos en Facebook, YouTube, Twitter y todas las redes sociales en Ramos Economía. Los niveles pre-Lehman Brothers se vuelven a presentar en la banca estadounidense y esto amenaza con una gran liquidación en la bolsa. Los expertos temen que mayores caídas pueda afectar la confianza del sector y se descarta una recuperación de la bolsa si los bancos no acompañan esta suba de precios que hemos tenido favorable en los índices de precios y cotizaciones en Estados Unidos. Me refiero el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq. Pues obviamente que necesitamos de que haya confianza en el sector financiero. Y las caídas de Silvergate Bank, Silicon Valley Bank y Signature Bank y además se agregó First Republic van dejando un reguero de quiebras bancarias como no había sucedido hace 15 años. Vamos a analizar también la crisis del año 2008 que estuvo pues obviamente llena de quiebras bancarias que excedió a los 502 bancos y por encima estuvo casi hasta los 700 y yo creo que es muy interesante analizar el pasado, extrapolarlo hacia el presente y entender que políticas monetarias laxas y que después viene una restricción al crédito, la falta de liquidez, pues esto ocasiona estas bancarrotas aparatosas que han ocurrido no solamente durante la gran recesión económica, sino también en la depresión de los años 30, donde más de 9,400 bancos fueron a quiebra. Bueno, vamos a la mesa de análisis y discusión porque vayamos ahora sí al tema del día de hoy. Y entramos en el tema y además invitado especial esta noche aquí con nosotros el gran William Fuentes, a quien pues tengo el privilegio de trabajar con él y además un excelente consultor financiero. Muchísimo éxito en tu carrera profesional. Sabes que es un privilegio que te tengamos aquí en el estudio y vamos a hablar un poquito más de todo lo que tú haces porque, Willy, créeme que has hecho una gran diferencia en lo que es la planificación financiera a nivel de empresarios, a nivel de familias, a nivel de individuos y eso pues es loable y quiero decírtelo públicamente que me siento muy orgulloso de que estés aquí en nuestro equipo de trabajo y sobre todo en un programa que es muy ameno, Manuel Ramos, todo en finanzas y bueno, Willy ya entrará en acción con nosotros también. Gracias, Manuel. Muchas gracias por tenerme. Gracias. Muchísimas gracias, Willy. Bueno, ya saben, de este lado, el gran Isaí Juárez, que siempre se hace presente. Y además, mire usted qué elegancia. ¿Se da cuenta, mi querido Willy? Mira usted cómo los millennials, los jóvenes, ahora sí le hacen la competencia a los... Bueno, no puedo decir que yo soy X. Bueno, amigos, Isaí Juárez, que estaremos tocando un tema muy interesante de análisis que tiene que ver con los mercados financieros. Ya les di un preámbulo de lo ocurrido el día de hoy, lo que ha ocurrido en esta semana, lo que ha pasado en este año, Willy. Hemos tenido tiempos muy interesantes en el mercado financiero en el año 2022, el año de la desinflación, pero también quiero que analicemos lo ocurrido durante la gran recesión económica en el año 2008, caray, que bueno, tú ya estabas en este negocio. Por cierto, ¿cuántos años en la profesión, mi queridísimo Willy? Mira, yo llevo ya, Manuel, 35 años haciendo este negocio. Empecé de jovencito, pero vaya, ha sido una carrera bien, bien interesante y vaya, he podido ayudar a muchas personas que he tenido sobre mi carrera. 35 años, te gano con uno. Nomás que no vayan a adivinar qué edad tiene Willy, qué edad tengo yo. Bueno, son los años que tengo yo, Pero son los años que tiene él. Y fíjate qué interesante, ¿no? Cuando yo empezaba en 1985, 86 y me gradué en el 87 en México,
Usted no había nacido, ¿verdad? No, bueno, en el 87, pero... ¿Ya en el 87? bueno. Justamente cuando yo obtuve mi cédula profesional como economista y asesor financiero, estando en los mercados financieros mexicanos, nacía el gran Isaí Juárez, que ahora es parte de este elenco de analistas. Me dice Willy, pues ya sabes que hoy tenemos que hablar con los millennials, hablar de tecnología, hablar de asignación de activos, reducción de riesgos. Y yo creo que tu experiencia, por eso te hemos invitado aquí, va a ayudar a muchos de nuestros inversores que están conectados con nosotros, Emanuel Ramos, Todo en Finanzas, a entender por qué es importante, por qué es necesario e imperativo la asignación de activos. Como decimos por ahí, popularmente, no todos los huevos en esa canasta, ni todo en esa gallina. Sí. O sea, no hay que depender ni de la misma gallina ni de una sola, pero tampoco pongamos todos los huevos de todas las gallinas en una sola canasta. De eso estaremos hablando con William. Analicemos el riesgo. Sí. Riesgos sistémicos, sí. Riesgos sistemáticos, riesgos idiosincráticos. Correcto. Y bueno, y lo que ocurre el día de hoy con este sector financiero, la pregunta es, ¿cómo definimos el riesgo? Muy buena pregunta, Manuel. Y ese tema es muy importante porque nos enseña cómo es que podemos o tenemos que navegar los ciclos económicos, cuál es el origen, qué tan grande se puede profundizar ese tipo de efecto. Y bueno, ¿cómo es que manejamos el capital en medio de esas circunstancias? Cuando hablamos de riesgo idiosincrático, estamos hablando de riesgo que pertenece a una empresa en particular o a una serie de empresas pequeñas o dentro del mismo sector, perdón. Como los bancos que han quebrado, o sea, Silicon Valley, sí. Ahora, por ejemplo, el Pacific Western, que tenemos uno aquí en Downey, ¿no? Es un subsector dentro del sector financiero, dentro del sector bancario, por eso se puede considerar idiosincrático. Ahora, les explico. Cuando empezó esta crisis del sector bancario, se anticipó, se asignó que el problema fue, por ejemplo, en Silicon Valley Bank, que invertían mucho en las criptomonedas o prestaban mucho en el sector tecnológico. Pero si entendemos el efecto realmente de cuál es la raíz de ese problema, sabemos que es la póliza del Banco Central, ¿no? Correcto. Ese incremento de tasa de interés que se hizo drástico en un año y medio, se incrementó la tasa de interés prácticamente el 0%, actualmente el 5.25%, tiene efecto ahora sí sistémico, o sea, no nada más esos bancos idiosincráticos que acabamos de mencionar, sino al sector bancario, ¿ya? Pero... O sea, el riesgo, se mina de una institución, de una banca, de una compañía, correcto, de forma idiosincrática hacia un sector, correcto, y eso se convierte ya en un riesgo sistémico del sistema financiero, ¿correcto? Sí, porque inicialmente se puede decir que Silicon Valley Bank quizás se sobreconcentró en ciertos activos o tuvo mal manejamiento. Y lo hicieron, ¿no? Lo hicieron. Es parte del problema. Sí. Pero cuando empieza a desarrollarse el efecto del incremento de la tasa de interés, ya no es solamente el manejamiento malo de ese banco. O sea, una mala administración. Muy bien. Ya viene siendo el efecto de comprar bonos que después no los puedes vender porque la tasa de interés incrementa y los tienes que ver en descuento. Ya es un efecto sistémico. Y ahí le va, Manuel. Si no se corrige ese problema, que lo sabemos que el Banco Central actuó de manera inmediata con la administración del presidente Biden y en la tesorería, pero si no hay acción, se convierte en un efecto sistemático. ¿Qué quiere decir? Que no solamente afecta al sector bancario, sino a toda la economía. Y eso puede irse a nivel mundial, como el caso, Willy, el caso del Credit Suisse Bank, ¿no? Que eso ya es un impacto a nivel internacional. Y bueno, recordemos la crisis del año 2008, ¿no? Como ustedes lo saben, y bueno, muchos de nuestros amigos que hemos estado en esta economía y sobre todo invirtiendo en esos sectores, cómo es que el año 2008 se convirtió en un riesgo mundial. O sea, de una empresa llamada Lehman Brothers hacia el sector, como lo has mencionado, y de allí obviamente se extendió a nivel mundial. Nada más para entenderlo, cuando ya se extiende de forma idiosincrática de una compañía hacia un sector y de allí a nivel mundial, ¿cómo lo podemos catalogar? ¿Sistémico, sistemático, idiosincrático? ¿Cómo es que lo podemos medir? Si vamos de pequeño a grande, es idiosincrático, sistémico, sistemático, ¿ya? Oh, wow. Correcto. Yo entendería como sistémico más bien el sistema, pero no. O sea, sistemático es porque va en una cuestión de contagio constante y va tumbando todos los sectores. Ahora, no solamente los bancos, eso también lleva a las compañías de seguros, que vamos a hablar con Willy precisamente acerca de anualidades. Ustedes tienen muchas preguntas al respecto. Estaremos también analizando el sector financiero, hipotecario y demás, ¿no? El hecho que el sector bancario tenga dificultades no solamente afecta solamente al sector bancario, afecta a otras industrias. ¿Por qué? Porque fuerza al banco que tenga que reanalizar sus pólizas
por ejemplo, de cómo presta crédito, la elegibilidad, y eso restringe el fluido de capital. Y obviamente si yo soy una industria que dependo de ese préstamo y no califico por las restricciones ahora bancarias, afecta a mi industria y mi empresa. Ahora, la idea sería, y lo vamos a estar discutiendo con ustedes, amigos, de cómo es que podemos reducir o minimizar el impacto de este riesgo idiosincrático, este riesgo específico hacia una compañía, hacia un sector, pero hay riesgos que no se pueden diversificar. Ahora, la pregunta que tengo para William es la siguiente. William, tus clientes, tus inversionistas, ¿cómo reaccionaron a las noticias en el principio del mes de marzo, donde ahora sí que se da a conocer este contagio que tiene que ver con una política monetaria restrictiva, suben los intereses, se desploman los precios de los bonos durante el año 2022 y hasta la fecha siguen todavía en tremendo descuento? ¿Cómo reaccionan los inversores diciendo, voy a sacar mi dinero de la bolsa para llevarla al banco? Y cuando lleva al banco resulta que los bancos se están quebrando. Sí. ¿Cómo lo podemos medir esto? Bueno, para mí lo más importante siempre, Manuel, ha sido tener un buen plan financiero. Empezando con eso, todos los clientes míos que yo he trabajado con ellos por largo tiempo, tenemos un buen plan financiero empezando, y con todo eso podemos seguir cambiando cosas que se necesitan cambiar. Sobre tiempo, la economía va a cambiar y siempre tenemos riesgos en muchas cosas, pero vaya, sabemos que la economía sobre tiempo trabaja bien. Hay muchos productos y muchas cosas ahora que se pueden usar, como las anualidades que usamos muchos ahora. Las compañías de seguro han traído muchos programas buenos en los últimos 10 o 11 años que nos dan la oportunidad a regresar, a no tener el riesgo como tiene el market. Muchos de estos productos se pueden garantizar el principal. También tienen la oportunidad de crecer con los markets, también si los markets suben tienen la oportunidad, pero eso yo lo uso mucho especialmente para personas mayores que han llegado al tiempo en su vida, que lo mejor ya tienen el dinero, tienen lo que han crecido con todo el trabajo que han pasado, pero de ahí podemos guardar lo que tenemos ya y tener la seguridad que necesitamos para darle algo bueno para el resto de su vida. O sea, la idea es buscar instrumentos financieros acorde al nivel de riesgo que el inversor, el cuentaviente quiera tomar o puede soportar, y la idea es proteger al máximo ese capital. Exactamente, y claro, muy importante es la edad, aunque la edad de la persona siempre es muy importante. Yo en mi práctica, cuando llegamos a una edad mayor, bajamos el riesgo y usamos programas que pueden hacer eso también. Pero eso lo ha sido, sobre 35 años en mi práctica, yo he podido hacer eso por muchos clientes y eso es lo que me ha dado beneficio a mí y a los clientes que yo manejo también. Muy bien. Bueno, amigos, saben que estaremos analizando más a profundidad ese tipo de productos financieros que son parte de una asignación de activos que nos ayudan a sacar el máximo retorno de los mercados financieros, proteger al máximo el principal, y la diversificación es fundamental, y estamos analizando los diferentes tipos de riesgos a los que nos exponemos al momento de colocar dinero en el mercado o cualquier otro tipo de inversión. Así es que ya lo saben, amigos, envíenme sus preguntas, sus comentarios a través de Facebook, en YouTube, a través de Ramos Economía. Estaremos leyendo sus preguntas, les daremos respuesta y sobre todo les sacaremos el máximo provecho a la experiencia, al conocimiento de Isaí Juárez, al igual que el de William Fuentes y de su servidor Manuel Ramos como gestor de inversiones. Regresamos después de esta pausa y espero sus comentarios. El crecimiento de la comunidad hispana en Estados Unidos es cada vez mayor. Esto obliga a superarnos. Proteja su patrimonio con Manuel Ramos. Su elocuencia, claridad y honestidad para comunicar temas de economía y finanzas lo convierten en un profesional destacado. 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Recuerde que con preparación se logra la superación. Manuel Ramos, el puente para empoderar financieramente a nuestra gente.
Amigos, muchísimas gracias por enviarnos toda la información y además las preguntas que nos están haciendo a través de Facebook, en YouTube. Les voy a dar lectura y respuesta a la vez. Sin embargo, quiero recordarles que la revista Todo en Finanzas, edición especial, Planificando sus Bienes. Es necesario que usted le dé una revisada a esta revista. Imagínese cómo proteger sus bienes en contra de demandas. ¿Qué significa el sistema de Medical, el Medicare, la tenencia en conjunto, los poderes legales? ¿Qué pasa con las deudas al momento de fallecer? ¿Cómo nominar guardianes para los hijos menores de edad? Todo esto y mucho más en esta revista Todo en Finanzas. Entren al blog de todoenfinanzas.us. El teléfono 1-800-606-9954. Y ahora sí, regresemos a la mesa de análisis y de debate, porque aquí yo tengo ganas de debatir con Isaí Juárez. A él le encanta de hablar de política, él le encanta eso porque saben ustedes que él estudió ciencias políticas y vamos a ver si ahora sí que las ciencias políticas llegamos a comprender el impacto que eso tiene. Y hablemos de la política monetaria, la política laxa, la política de manipulación y la política de su presidente Biden, el señor. ¿Usted cómo se siente al respecto? Bueno, depende de qué temas estemos hablando en particular, pero si hablamos de la medida que tomaron para evitar una crisis más grande de lo que fue necesario o posible, hablemos en el colapso que pudo haber en el sector bancario, eso fue una respuesta apropiada, de esa manera lo veo, porque aprendimos de la historia. Muy diferente a lo que transcurrió 2008, 2009. Tomaron mucho tiempo, sí, ¿no? Nos aseguraban meses, que no había problema, que la economía se iba a resolver por sí misma. ¡Qué bárbaros! Y llevó a la contracción del mercado de más de 52%. Claro. ¿No? Yo recuerdo esa cita, William, estaba en aquel entonces, era Bernanke, si bien recuerdo, era el expresidente George W. Bush y Timothy Geithner. Era el mes de mayo y se reunieron los tres para decirle a Estados Unidos, al mundo, no hay problema, everything is okay. El sistema bancario no va a tener problemas. Cuando un par de meses atrás, Bear Stearns ya había sido vendido ¿a quién? A Banco de México, no, Chase, JP Morgan Chase, y luego después Merrill Lynch también fue a quiebra. Oiga, grandes bancos fueron a quiebra, incluyendo el Banco de América y Washington Mutual. Bueno, yo recuerdo, yo estaba como economista principal en Univision en aquel entonces y estábamos, obviamente, jaque mate, ¿no? Cada semana, a ver cuántos bancos quiebran este mes, ¿no? Afortunadamente, lo que usted dice, esta unión, en secreto, esta reunión en secreto que tuvieron el Departamento del Tesoro, el FDIC y la Reserva Federal, se reunieron un domingo por la tarde para sacar la noticia de que extendieran una línea de crédito multitrillonaria para efecto de que los bancos tengan acceso a liquidez y no vender los bonos de la tesorería a pérdida. Oiga, qué tremendo, explíqueme eso. Más de $2 trillones la línea de crédito y la idea central es que los bancos tienen la habilidad de pedir prestado lo que se tiene que financiar cuando se venden esos bonos en descuento. Les explico cómo funciona el proceso. Si compramos un bono antes del incremento de la tasa de interés, vamos a hacer el ejemplo que la tasa de interés o un bono de la tesorería generaba 2% o 3%. Y los intereses suben y los nuevos bonos pagan 5%. Si ese individuo que mantiene ese bono quiere liquidar esa nota, tiene que crear un incentivo, porque un comprador va a decir, ¿por qué te voy a comprar tu nota al 2-3% cuando los nuevos pagan el 5%? Bueno, que el único instrumento que tienen para crear un incentivo es descontando el precio. Si esa nota se vendía a $1,000, te lo vendo a $700 y se transfiere a una pérdida. Ahora, ¿por qué los bancos vendieron a pérdidas? O sea, ¿por qué vender si sabes que vas a perder $300 en ese ejemplo? Bueno, porque la gente estaba sacando su dinero, ¿no? Exacto. Correcto. Así de sencillo, ¿no? No se nos puede olvidar que una de las medidas que se tomó durante la pandemia es remover la reserva, el requisito de tener reservas en el sector bancario. Sí. Algo que le implementó la administración de Trump. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, Silicon Valley Bank, un sector de alta tecnología que es muy sensible al incremento de la tasa de interés. Muchas de las compañías tecnológicas financian sus proyectos con dinero prestado. Entonces, si de repente te cuesta el doble o 3 veces el crédito, en vez de usar dinero prestado, usas tu capital.
Vas a tu banco, quieres sacar dinero, el banco no tiene el capital, tiene que adquirir esa pérdida. Bueno, esa línea de crédito es para cubrir esa pérdida del banco prestado por el gobierno. Pero, sin embargo, esta mañana, no sé si ustedes leyeron los encabezados de Pacific Western, que acudió a esa línea de crédito y el mercado no lo vio favorable. Claro. Lo vio más bien como una situación ya de falta de liquidez, aunque el banco quiso tranquilizar la caída del 22% el día de hoy. Obviamente que eso para mí es una quiebra cantada. No lo quiero para asustar a nuestros inversionistas, a nuestro público, pero es una realidad. Porque hay otro componente que no podemos ignorar. ¿Cuál es ese? La acción del depositante del banco. Bueno, es claro, tienen. Si yo tengo temor que mi banco no va a tener liquidez, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a sacar dinero de mi banco. ¿Y si no te dejan corralito como en Argentina? Bueno, eso es un sí, punto. Eso es un punto, ¿eh? Sí. Aunque no lo hemos vivido, pero podría suceder. No, sí lo hemos vivido. Bueno, ahorita me refiero. Bueno, ahorita no, Ahorita pero en el pasado sí lo hemos vivido en Claro, Estados claro, Unidos. me refiero ahorita. Mucha gente que hace, saca su dinero, lo pone en otra institución financiera donde se sienten más seguros. Sí. Eso ahí es donde podemos hablar un poquito de riesgos idiosincráticos. Idiosincráticos. Correcto. Donde dices, ok, no confío en la seguridad de mi banco Pacific West Bank, lo llevo a JP Morgan, lo llevo a Merrill Lynch. A los grandes. Pero también tienen el mismo problema. Claro. Es decir, Willy, actualmente la banca tiene aproximadamente entre 680 a 700 billones de dólares en pérdidas no realizadas. Es decir, tienen que esperarse a que esos bonos maduren, que es lo que usted está explicando, y obviamente no hay una pérdida, pero el detalle es cómo puedes cómo puedes frenar la corrida en manada de una crisis financiera donde cientos o miles de personas están sacando su dinero. Imagínate, Willy. Sí, no, bueno, eso es algo que en el 2008 tuvimos un gran problema con eso y creo que aprendimos mucho y todo lo que hablaste ahora tú, nos dio esa información. Pero yo creo que esta vez, como todo lo que aprendimos en ese tiempo, nos va a ayudar mucho para cómo hacer las cosas en este tiempo. Pero es seria la situación y hay que ponerle atención y por eso bien importante tener productos y estar bien diversificados y tener productos que podemos usar que no sean necesariamente en los bancos. Los bancos tienen la aseguranza de los $250,000 y muchas personas se sienten bien con eso, pero aunque sea hay otras cosas como treasuries que se pueden usar también que el gobierno ofrece. Y los intereses han subido mucho en esos productos también, que nos ayudan a dar oportunidad a manejar dinero en otras maneras también. Claro. Ahora, hay muchas preguntas que nos están enviando ahorita. No quiero desenfocarme del tema porque la idea central es, vamos a darles a ustedes ideas de cómo diversificar, de cómo sacar el máximo retorno, el máximo provecho, porque yo también viví la crisis 2008 como gestor de inversiones. Y en aquel entonces, Willy, para referencia de aquellos que están buscando también los instrumentos de renta fija de las compañías aseguradas como los annuities o anualidades indexadas de intereses fijos o intereses variables, en fin, quiero decirles que en aquel entonces varias compañías de seguros también dejaron de emitir pólizas de anualidad. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el riesgo, como lo ha mencionado Isaí, un riesgo sistemático, ¿verdad? Un riesgo que se mina en el sector financiero y las compañías de seguros son esenciales en todo sistema financiero. Imaginen ustedes que no tuviéramos compañías de seguros porque tienen un problema, porque también ellos prestan 78, 80, 90% del capital de todos los cuentavientes en bonos de la tesorería de largo plazo, mediano plazo, en fin, los diferentes tiempos, pero sabemos que esto afecta a todo el sistema, ¿no? Sí. Por eso quiero leer preguntas, pero también, ¿qué creen ustedes? Que vayamos a una pausa. Está bien. Vamos a una pausa comercial, Vamos a una pausa comercial, regresamos con más aquí. Emanuel Ramos, todo en finanzas. Síganme enviando preguntas y comentarios, porque ¿creen? Les daremos respuesta. Regresamos. Claro. Millones de personas viven su jubilación a nivel de pobreza. No sea parte de las estadísticas. Mejore su economía, sus finanzas y jubilación. Aprenda cómo invertir con el planificador financiero Manuel Ramos. No espere más. Regístrese para el próximo seminario. No hay costo alguno. El número a llamar es 800-606-9954. 800-606-9954. Su decisión cambiará su futuro financiero. Hay muchas preguntas y comentarios que ustedes están haciendo. ¿Qué les parece si leemos la primera? Nicolás Robles dice, ¿es cierto que van a quebrar todos los bancos? Ah, caray, mi queridísimo Nico. No nos vayamos al extremo. Vamos a ver qué opina el gran Isaí Juárez. ¿Qué opina usted? ¿Quebrarán todos los bancos? Tendrá que ser el fin del mundo para que suceda eso. ¿El fin del mundo? Literalmente. Sí. Literalmente. ¿Por qué?
Bueno, porque... Analiza bien lo que le voy a preguntar, ojo, Tenemos que acordarnos que el sector bancario mueve el capital, aunque no es el único. Sabemos que las compañías de seguros, por ejemplo... El mercado financiero. Correcto. Ajá. Pero el sistema bancario es como el corazón del... Son las venas. Correcto, las venas, podemos decir las venas. Ahora, acabamos de mencionar que el Banco Central y la Tesorería tomaron medidas para crear esa línea de crédito. Eso evita ese tipo de colapso. Y no tengo duda, Manuel, que si es necesario, imprimir más dinero, apoyar el sistema bancario. Bueno, sí, ya lo llegó. Tenemos el prestamista, Nico, se le conoce como el prestamista de última instancia. La Reserva Federal le va a prestar dinero a los bancos, que ya lo está haciendo, para que no sea una carga fiscal para los ciudadanos. Y lo dijo el presidente Biden, dijo que en esta ocasión no va a ser una carga para los taxpayers, o sea, para nosotros, sino que va a ser una cuestión comercial, se les está prestando dinero. Ahora, diría yo, ¿habría un colapso del sistema? Bueno, es que en realidad estamos súper endeudados. La deuda nacional de los Estados Unidos, que el 24% le corresponde al mundo, es decir, le debemos más de 7.4 trillones de dólares en bonos de la tesorería, pues obviamente que no nos convendría que este impasse que estamos teniendo con el techo de deuda, pues se cree una situación de psicosis que al final pues termina perdiendo no solamente el liderazgo, sino la credibilidad y la parte hegemónica del dólar a nivel mundial. Wow. Así es que si yo lo pongo en una perspectiva de que si desaparecían los bancos, nos vamos al extremo, porque ya dije, la respuesta está en imprimir dinero, aunque no haya respaldo para imprimirlo. Sí. Por cierto, les tengo una buena noticia. Ya en los próximos 3 meses ya tendremos aquí con nosotros lo que les he venido diciendo por varios años. El dólar digital se hará presente. No me hagan preguntas ahorita porque no les voy a dar respuesta, pero eso sí, les daré respuesta cuando creen ustedes. Este sábado de 8 a 10 de la mañana, Emanuel Ramos, todo en finanzas a través de Univisión Radio, KTNQ 1020 AM. Bueno, mi queridísimo Isaí, sí. Miren lo que dice José Aro, lo que nos envía. Dice: buenas tardes para todos. Gracias por su respuesta para Isaías Juárez. Yo le llamé sobre la compañía Coca-Cola que subió 80 puntos y dijo es mejor mantener la compañía por más tiempo. Bueno, es importante... Que usted tiene la bola de cristal. Algo tiene, ¿no, Willy? Para que suba $80, ¿no? 80 puntos, ¿no? Qué bárbaro. Es importante poner en contexto la recomendación que se hizo en particular en ese caso. ¿Más bien subió a los $80 o cómo fue? Porque $80 es mucho, ¿no? Sí, bueno, hubo un incremento. Un incremento. Okay. Pero aquí hay que tomar en consideración el activo, el portafolio que lleva a cabo el inversionista, la diversificación, que es lo que es la solución de lo que estamos conversando el día de hoy. Una compañía como Coca-Cola es un bien que vamos a consumir constantemente, independientemente si hay crisis, contracción, crecimiento. Es un bien esencial, se puede decir. Entonces, por eso se mantiene en un portafolio. Nos ayuda a preservar parte del valor del portafolio cuando hay una contracción. Y máxima, Warren Buffett dice que si él pudiera contar los pennies que genera por cada él toma todos ¿verdad? Por cada litro no lo llama él de una cierta forma que ahorita no lo recuerdo, pero imagínense los billones de dólares que se generan nada más que alguien tome una Coca-Cola en cualquier parte del mundo, Willy. Imagínate esa historia, ¿no? Sí. Ahora, claro, como usted lo dijo, bueno, yo no diría que es un commodity, ¿verdad? Porque muchos no toman, yo no tomo Coca-Cola, yo tomo la competencia, tomo Pepsi porque yo invierto en Pepsi. Yo pensé que me decía yo invierto en Pepsi, tengo que consumir el producto. Yo soy como Warren Buffett. Okay. No es un commodity, no. Lo interesante es esto, ¿no? De que estamos viendo aquí cómo las oportunidades se presentan cuando tenemos un ciclo de desinflación. Claro. COVID-19, una manipulación, se crea la inflación o la hiperinflación, se imprime dinero de la nada para evitar un colapso de los mercados y de la economía, en una depresión económica del COVID-19, que es una de las grandes manipulaciones de la historia, y además detrás de eso ya les conté que el pleito del petróleo, detrás de todo esto, pues al final lo que estamos buscando aquí es cómo le sacamos el máximo provecho a todo lo que estamos haciendo. Por esta razón, yo creo que es importante que el público que está aquí en el estudio, pues baje la voz porque no me puedo concentrar. Manuel, por eso es importante entender qué tipo de evento estamos viviendo cuando hay una contracción de un activo que tenemos en un portafolio. Si es un evento idiosincrático, quiere decir que posiblemente o probablemente esa empresa haya tomado malas decisiones y lo podemos diversificar ese riesgo ajustando, modificando, saliendo de la posición, comprando en otra empresa o en otro sector. Pero hay eventos que no podemos diversificar, eventos sistemáticos, eventos sistémicos. Por ejemplo, un evento sistemático que es causado por inflación, por incremento de tasa de interés, por una recesión,
por una guerra, esos son sistemáticos. Esos no se pueden diversificar. Pero aún así hay maneras como navegar esa tormenta, lo que acaba de explicar el señor William. Sí. Comprando algo que no tiene riesgo correlacionado al mercado. O sea, que no esté tan correlacionado al market risk o riesgo de mercado o al riesgo sistémico, y obviamente no lo vas a evitar. O sea, el incremento de la tasa de interés es un riesgo también de sistema, o sea, no te puedes esconder. La inflación no te puedes esconder. Terremotos, tormentas, inclusive hasta una turba, ¿verdad? Que estás echando como la que tuvimos el 6 de enero del año, ¿qué fue? ¿No? ¿Qué? Cuando fue la turba allá en Washington, a ver. 2020, dice usted. ¿Se da cuenta cómo lo agarra el curva? Sí, no, usted está hablando de lo que pasó con Claro, señor. Esos son riesgos que no se pueden frenar. ¿Sí me explico? Bueno, adelante. Bueno, entonces ahí le va. Entonces, no podemos diversificar riesgos sistemáticos, pero podemos poner capital en diferentes sectores. Claro. Como fondos alternativos. O bienes raíces. Bienes raíces, una anualidad, una nota de tesorería. Algo que o de hecho comprar put options, opciones donde apostamos contra la contracción del mercado. O sea, se llama hedging the market. O sea, muy bien. O sea, hay oportunidades independientemente de las condiciones de mercado, porque no es el fin del mercado y claro que eso se ha vivido, ¿no? Vamos a ver qué dice Pedro Guerra. Dice, Manuel, buena tarde. Dice, ¿qué opinan de la compañía CT? Ese es OTIC, ayer subió 85% porque fue comprada por otra compañía y hoy reportó. Bueno, no tengo ahorita, obviamente, para hacer una evaluación, mi queridísimo Pedro, pero mañana no te pierdas a las 7 de la noche, Manuel Ramos, todo en finanzas. Acuérdate, Finanzas 101 a las 7 de la noche. Mándame esta información y con todo gusto te daré una respuesta, haré un análisis fundamental y técnico a la vez para darte mi opinión al respecto. Y no será una opinión para que compres, simplemente para que tengas una opinión más centrada sobre los fundamentos de una empresa. Ignacio P. dice, saludos, señor Ramos, y a su panel. Mi pregunta es, ¿qué tan bueno es invertir en CDs? Mi queridísimo Willy, ¿qué tan bueno es ahorita que están altos los intereses, no? ¿Es mejor ahora el 4, el 5 o 5.5 que el 0? Sí, bueno, y los CDs han subido mucho también, Manuel, como usted sabe. Vaya, los intereses, la inflación siempre le da la oportunidad a las personas tener más intereses en su cuenta. Por eso los Treasury Bills también han subido tanto. Yo les recomiendo mucho a las personas que quieren tener su dinero líquido y que todos tenemos que tener líquido investos, que usen los CDs de diferentes compañías. Hay muchos bancos ahora que pagan un poquito más, son bancos del internet, que no son bancos que uno entra a su oficina. Pero puedes buscar los intereses, casi están llegando al 5%, y muy bueno para evitar cualquier riesgo que uno quiera en su portafolio y para personas que quieren mantener el líquido. Claro, la liquidez es fundamental y además en nuestras cuentas de manejo, nosotros también manejamos, acuérdense, podemos ofrecerles certificados de depósitos a nivel institucional, líquidos que ustedes pueden venderlos en cualquier momento, no tienen ustedes que pagar multas. Esa es la diferencia si ustedes compran certificados de depósitos a través de nuestra casa de bolsas Centauros Financial. Muy importante, ustedes inversores que tengan esta información, que les podemos ofrecer una tasa de rentabilidad en su certificado de depósito más elevado que si ustedes van directamente a esa institución. Así es, Manuel, nosotros usamos nuestras plataformas para comparar los diferentes términos de tiempo, la tasa de interés, y buscamos dentro de lo que está buscando el depositante cuál CD será favorable para esa persona. Y asegurados por el FDIC. Es correcto. $250,000 es la cuenta, pero quiero decirles que es muy importante también esa diversificación a través de lo que son cuentavientes. No estamos hablando de cada cuenta que usted tenga, sino cómo está estructurada la cuenta, pero para eso usted tiene que venir a una cita con nosotros aquí en nuestra oficina, localizadas en la ciudad de Downey. O bien, vamos a tener la oportunidad de que ustedes también, los que están del lado, ¿de qué parte, mi queridísimo Willy? Simi Valley, Ventura County. San Fernando Valley, San Fernando Valley también. En esa zona por ahí yo tengo muchos clientes en toda esa zona. Y ahí te van a poder también visitar mucho de nuestra gente que nos escucha en radio, que están viéndose en televisión, en programas, social media. Así es que ya lo saben, nuestra empresa está expandiéndose, está creciendo. William ya es una persona que, como ustedes lo escuchan, tiene muchísima experiencia, pero sobre todo existe la reputación, el prestigio y todas las licencias
que se requieren para darle a usted un excelente asesoramiento. Emiliano Villa dice, los bancos que van a quebrar son los que tienen su dinero en bancos que no dan nada a cambio, porque hay bancos dando hasta el 5% de interés y Manuel Ramos da más. Bueno, no es que yo dé más, simplemente puedo conseguir a nivel institucional tasas de intereses más elevadas que el banco, es decir, el mismo JP Morgan a usted le va a ofrecer el mismo certificado con menos interés que a nosotros, porque nosotros compramos en millones de dólares. Claro. Es una gran diferencia hacerlo en millones de dólares que comprar obviamente cantidades más pequeñas. Pepe Miramonte dice, suben el techo y prenden la maquinita de los billetes. ¿Qué les parece si hablamos ahora del famoso techo de deuda? ¿Qué opina usted, mi querido William, acerca de este debate que ha sido un debate ahora sí que meramente político, no tanto filosófico, sino político, del toma y daca, recorta, le pongo, le quito, pero que al final son más de 70 veces desde el año de 1962 a la fecha que se ha utilizado como un caballito de pleito entre los rojos y los azules. En pocas palabras, entre los burros y los elefantes. ¿No es que así es? Siempre es así. Deme su opinión. Así sí ha sido siempre. Vaya, es una política que siempre tenemos que reconocer que eso es lo que es, pero vaya, siempre se ha arreglado la situación. Lo que sabemos es que de todos los años que hemos tenido esto, es algo que juega el gobierno con eso y los Republicans y los democráticos tienen algo para manejar, pero vaya, siempre se ha resuelto, ¿no? Se ha resuelto siempre, no es una gran preocupación porque siempre esperamos hasta el último minuto. Así es. ¿Okay? Por eso la pregunta que iba a hacer, si deberíamos de estar preocupados en algo que ya por más de 70 veces al final llegan a un acuerdo, porque ya lo dije, obviamente esto le quitaría no solamente credibilidad a los Estados Unidos, sino la hegemonía del dólar, que obviamente con esta dolarización que hemos tenido por esta crisis de riesgo idiosincráticos, sistemáticos y sistémicos. Ahora sí que me tiene con todas las palabras terminadas en áticos, en éticos. Isaí, la realidad es que debemos de estar conscientes de que esto va a tener una solución. Tenemos que sacarle provecho a este tipo de ciclo, porque el mercado, bueno, de hecho esta vez ha estado más estable, no ha habido tanta contracción a raíz de que no hay un acuerdo, pero históricamente el mercado tiene una tendencia a tener algo de contracción. Y si lo vemos de lo que es una oportunidad de comprar pesos descontados, compramos ahorita, cuando se llega a ese acuerdo hay recuperación, crecimiento. Bueno, son ciclos que se repiten y se repiten y se repiten. Por eso es importante entender la historia de qué es lo que sucede cuando hay esos tipos de efectos para saber cómo manejar activos. ¿Sí? Porque si no nos llevamos por las emociones que no están basados sobre principios económicos. Claro, y acuérdese lo que precisamente Pedro, quien entró a mandarnos una pregunta, fue quien me mandó un mensajito diciendo, recuérdele a Solín, o sea, usted, recuérdele que Calimán decía, serenidad y paciencia. Serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. El que domina la mente, lo domina todo. Exacto. Y alguien me dijo algo muy interesante que lo usé en la última conferencia con Solito Urbano, que siempre está con nosotros. Dice, Manuel, es que dice, el que domina sus emociones hace decisiones inteligentes. Vayamos una pausa, ¿qué les parece? Regresamos con más aquí en Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Seguiremos leyendo sus preguntas y comentarios. Ya lo saben, regresamos. Viva una vida más fácil, con menos obstáculos y problemas. Aprenda a manejar bien sus finanzas y muchas cosas podrá lograr. Siga a Manuel Ramos en Facebook, YouTube, Twitter y todas las redes sociales en Ramos Economía. Y definiendo el riesgo, ¿qué es el riesgo sistemático? Es la pregunta que ustedes nos están haciendo. Le doy una respuesta. También llamado riesgo no diversificable o riesgo de mercado, es el riesgo inherente al propio mercado por su propia incertidumbre y que afecta en mayor o menor grado a todos los activos existentes en una economía. Todos los activos. El riesgo sistemático es aquella parte del riesgo total que es causada por factores fuera de control, como ya lo hemos explicado, de una compañía, de un individuo específico.
riesgo. Sin embargo, este riesgo sistemático es causado por factores que son externos a la organización. Toda inversión o valor está sujeto a riesgo sistemático y, por tanto, es un riesgo no diversificable. Aprendamos eso porque vamos a darles a ustedes ideas de cómo asignamos también los activos. ¿Cuáles son los 4 tipos de riesgos de mercado? Escuchen con atención. Los tipos más comunes de riesgo de mercado incluyen el riesgo de tasa de interés, que es la que estamos viviendo o hemos vivido en el año 2022. Y bueno, y creo que ya hemos puesto un freno, o la Reserva Federal ha puesto un freno. Riesgo de las acciones, o sea, el riesgo de mercado, el riesgo de materias primas o commodities, el riesgo de moneda, son los básicos que debemos de tener siempre o tomar en consideración. También llamado riesgo no diversificable, como ya dije, es el riesgo de mercado, es el riesgo inherente al propio mercado por su propia incertidumbre. Es decir, los mercados por excelencia deben de tener esta incertidumbre, los famosos altibajos que afectan en mayor o menor grado a todos los activos de una economía. Voy a darles algunos ejemplos, valga la redundancia, ¿no? Los riesgos sistemáticos resultan para que nosotros podamos entender este concepto de la siguiente manera. Número 1, fluctuaciones cambiarias de moneda, inflación o deflación, incremento de las tasas de interés. Ahora sí que tenemos que hablar de las conmociones civiles, cuestiones políticas de un país, las guerras, migraciones, cambios climáticos, desastres naturales, terremotos, inundaciones, etcétera, etcétera. Así es que hay que tomar en cuenta ese tipo de riesgos. Ahora sí vayamos con Isaí Juárez y William Fuentes, porque quedó algo muy interesante en la conversación que usted tenía y usted dijo, por eso debemos de buscar cómo asignar los activos. Correcto. Primero, ¿qué es un activo? Definamos. Es un bien, una postura que uno tiene que se pone a trabajar. Acciones, bonos, fondos mutuos, ETF, bienes raíces. Bueno, el dinero efectivo, ya dijo William, no tenemos el riesgo, se lo ponen en un CD, entre comillas no es riesgo, ¿no? Sí. Porque siempre hay un riesgo, ¿no? La inflación siempre le quita poder adquisitivo al dinero. Exacto, Claro. exacto. Por eso también no se puede poner todo en algo así, porque tenemos el riesgo de la inflación. Muchas personas piensan que tienen el 5% de interés, pero están perdiendo ahora casi el 5% por la inflación. La ganancia no es ninguna. Correcto. Por eso siempre lo que es importante es mantener esas cuentas para más las cosas líquidas que Willy, pero lo que acaba de decir es interesante. Es mejor tener 5% a no tener nada. Si tenemos una inflación que ya prácticamente, amigos, ha bajado al 50%, el 9.10%, y hoy en día se encuentra en el margen del 5%, estamos hablando que la inflación ha cedido un 5%. Exacto. Y si un CD te paga 5%, oye, yo prefiero 5 a que nada, ¿cierto o no? Claro, por eso es importante definir cuál es el propósito de mi inversión, qué es lo que estoy buscando. Exacto. Porque hay que darle un estilo a cómo se trabaja el dinero. No es lo mismo una persona que ya está en la tercera edad, como lo que explicó el señor William, donde su objetivo es ya preservación de capital, generar ingresos mensuales. Dividendos, intereses, ¿verdad? Que una persona que está en la fase de acumulación y está dispuesta a tomar mayor riesgo para mayor potencial de apreciación. Entonces, al darle un estilo a definir el propósito de la inversión, nos dice cómo asignamos esos activos. ¿Cómo los asignamos? Vamos a decir que yo tengo $100,000 o $1 millón en ese momento, vendí una propiedad, recibí un beneficio del seguro de vida y tengo un caudal, digamos, $500, $1 millón o más, porque ya ahorita todos somos millonarios con esta inflación, Willy. Claro. Todos somos millonarios. ¿Cuándo se había imaginado usted hacerse millonario tan joven? Con esta inflación, todo el mundo es millonario. Claro. Pero todavía, 20 años atrás, tener $1 millón no era cualquier cosa, ojo. Ahora sí, todo el mundo tenemos $1 millón, sabemos que vale menos. Pero la pregunta que hago, y además dígame la respuesta, si yo tengo ese $1 millón, ¿cuánto debería yo de poner en la bolsa, en acciones, en ETFs, en bonos, no sé, fondos mutuos, fondos cerrados, en un modelo como el nuestro? ¿Y cuánto debería de colocar yo en fondos alternativos como las anualidades o bienes raíces? Mi queridísimo William. Bueno, todo depende mucho, Manuel, como la persona, los personal goals que yo soy la persona. Sí, pregúntame la persona, entonces. ¿Qué es lo que está buscando usted? Yo estoy buscando la preservación a mis 65 años de edad, aunque usted no lo crea, tengo 65. Okay. Estoy buscando preservar principal, número 1. Número 2, yo quiero tener una renta sistemática mes tras mes tras mes. Okay. ¿Cómo me recomienda? Yo no necesito mucho dinero mensual, voy a vivir bien. La pregunta es, ¿cómo me recomienda? Bueno, las anualidades ayudan mucho, porque tienen la oportunidad de pagarle un interés mensualmente. Interés fijo, basado en su edad por largo tiempo. Yo siempre hago un budget para estar seguro que vaya que la persona lo que es exacto, lo que necesita. También lo importante es planear bien para los taxes, cuánto se debe. Por eso si sacamos mucho de esa cuenta, a lo mejor no lo estamos usando. Eso es importante tener preparado bien un plan que nos diga bien
cuándo necesita la persona, cuánto lo va a usar. Los riesgos en los productos de los annuities son muy menos tampoco. Claro, son reducidos. Son reducidos. Entonces, eso me da protección, me da el ingreso que necesito. Y ahora la pregunta es, ¿pondría el $1,000,000 ahí al 100% o cómo lo haría usted ligado al consejo que da William? Bueno, siempre hay que tener liquidez. Yo quiero tener liquidez. Una necesidad que usted puede tener o una oportunidad. Entonces, siempre debemos de no poner todos los huevos en una canasta. Y bueno, podemos poner parte en notas de tesorería, en un portafolio como los que manejamos nosotros. Si yo tengo $1,000,000, para ser más específico, ¿pondría yo el 50% en annuity, 50% en un fondo? ¿O pondría yo el 30%, el 70%? Quiero encontrar, amigos, una fórmula que si ustedes nos llaman para pedir consejo, ya tengan una idea. ¿Cuál es esa fórmula? Yo tengo 65 años de edad, es un decir, no se crean. Pero el ejemplo es claro. O sea, ¿cuántos de nuestra gente tiene 65 que está buscando lo que estoy diciendo? Muchos, ¿no? ¿Cuál sería el porcentaje? Hay una fórmula que se puede utilizar que es como un estándar, pero no es como una regla universal, basado en su edad. Por ejemplo, si tengo 65, pongo el 65% en fixed income, en algo fijo, y el resto en algo más especulativo y dejando... O variable. Es correcto. La palabra especulativo suena media agresiva, ¿no? Para una persona de 65 años de edad, aunque siempre estamos especulando que vamos a ganar. Pero sería 65% en renta fija. Correcto. Ahí entran las anualidades, ahí entran bonos, ahí entran todo lo que se pague intereses. Senior secure loans, high yield bonds, high quality investment grade bonds, etcétera. Correcto. 65%. Y entonces 35% en renta variable. ¿No suena mejor renta variable que especulación? Bueno, que al final es lo mismo. Le queremos pintar más bonitos también. Suena mucho mejor. Suena mejor. Bueno, pero 35% en acciones comunes. ¿Quiénes? Microsoft, Alphabet, hablo de Google, Apple, Nvidia, Amazon. Vamos ahora a Walmart, Costco, Home Depot, etcétera, ¿no? Value investing. Así es. Oye, ¿por qué no invierte conmigo entonces? Pues es lo que yo hago. Bueno, ustedes saben, amigos, que su servidor como gestor de inversiones tenemos una cartera diversificada, una cartera que buscamos precisamente cómo reducir todos los niveles de riesgo. En esa asignación de activos siempre buscamos, como lo estamos diciendo, que una porción del capital vaya basado en sus objetivos financieros, niveles de riesgo, tolerancia de riesgo, qué porcentaje se destina. Y me gustó la idea que menciona Isaí, que aunque no es una idea de él, es de Morgan Stanley realmente. Es una fórmula de Morgan Stanley utilizando la edad, y lo aprendió muy bien de mí, por cierto, la edad de la persona en renta fija y el resto del capital en renta variable. Entre más edad tenga, mayor renta fija, obviamente menos renta variable. Claro. Y una combinación de nuestros modelos de inversión que ustedes saben que sistemáticamente generamos dividendos mes tras mes, coordinado con esas anualidades, el sector de bienes raíces, etcétera. No hay duda que vamos a poder tener una buena jubilación. Muy bien. Bueno, amigos, miren, José Díaz acaba de mandarnos un mensajito. Lean ustedes. Existen gestores y asesores financieros que no recomiendan anualidades debido a que los costos internos se devoran hasta la mitad de sus ganancias y aunque el principal no se afecta, las ganancias sí se afectan. Mi queridísimo José, tiene usted razón. Por eso, en el mundo financiero, voy a dar una explicación para usted y para todos aquellos. Ustedes deben de hablar con asesores financieros. Bueno, yo soy un gestor y a la vez tengo asesores financieros. Deben de tener licencias para ofrecerle también anualidades donde los costos de entrada son cero, los costos de salida son ceros. Es decir, hay anualidades donde no hay gastos o comisiones. Pero para eso el asesor financiero debe estar autorizado, como el caso de William Fuentes, el caso de Isaí Juárez, su servidor. Los tres como asesores estamos autorizados para ofrecer todo tipo de anualidad variable, indizada, de intereses fijos, con costos, sin costos, etcétera, etcétera. Por eso necesitan ustedes hablar con especialistas en la materia. Y hablando de especialidades, una de ellas es precisamente de las que tomé en una de mis maestrías, de las 5 que tengo, precisamente tengo una especialidad en anualidades y fui parte del board de algunas compañías aseguradoras en mis tiempos como asesor de seguros y de anualidades. Así es que, mi queridísimo José Díaz, muchísimas gracias por ese comentario. Les recomiendo, por favor, que nos siga llamando, que siga participando con esos comentarios, porque de nosotros siempre le va a tener usted transparencia. Por eso tenemos una responsabilidad fiduciaria que no la tiene un agente de seguros. Miriam dice, entonces el dólar no tiene respaldo porque el impreso no existe y se fue a las arcas de las empresas de insumos básicos y ahora con los robos que están quitando el empleo a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, tiene razón, el dólar no tiene un respaldo
respaldo como lo tenía hasta el 15 de agosto de 1971. 1971 fue la fecha donde Nixon quita ese respaldo, es decir, la emisión de dólares respaldado con 35 gramos de oro, viene siendo de oro, respaldando la emisión por cada billete. Imagínese usted, no lo tenemos, ahora es un billete fiduciario que no tiene respaldo, solamente está bajo la buena fe de Dios, así lo dicen los billetes. In God we trust. Emiliano dice, ¿tienen anualidades mensuales donde paguen lo de todo un año en un mes o por adelantado? Uno puede pedir lo que uno quiera. Hay muchos programas y muchas compañías que ofrecen diferentes programas, hay las oportunidades esas también, sí. Pepe Miramonte dice, especialista y experto y experiencia. Queridísimo Pepe, nosotros tenemos todo, tenemos una especialidad porque fuimos a una escuela. Número uno, pasamos por un colegio, pasamos por una universidad, colegio, especialidades, maestrías y demás, tiene razón. Y tenemos 35, el más joven, el más viejo 36. Yo tengo 20 también en la industria. Pero trabajando conmigo. Sí, 20 en la industria con usted, de los 15 años. Oiga, ¿sabe qué? Ahorita que me acuerdo usted, mi queridísimo Adolfo Juárez, tú eres mi hermano. ¿Sabes qué? Cada vez que me recuerda que tiene 20 años conmigo y que empezó a los 15 años, ¿sabes cuánto me debes de child support? Bueno, te voy a mandar el recibito algún día. Bueno, estamos divirtiendo. Raúl, muchísimas gracias. Pregunta que nos hacen sobre anualidades y esta viene de Carmen, dice, me gustaría preguntarle al señor Willy, dice, relacionado a la diferencia entre un index annuity y un variable annuity. Carmen. Sí. Bueno, el index annuity te oferta la garantía, ¿okay? Lo bueno del index annuity es que no tiene riesgo, que uno investa en ese programa y su dinero puede crecer, pero nunca puede bajar en valor. Un variable annuity es diferente porque el variable annuity tiene muchos, lo que se llama mutual funds o fondos mutuos, que esos fondos mutuos pueden variar en valor y la persona puede tener mucho más oportunidades de invertir en diferentes cosas también, pero tiene más riesgo y tiene más costo también. So, dependiendo en lo que sea, lo que necesite la persona, lo importante es cuál clase de anuidad coger. Muy bien. Yo quiero agregar algo acerca de lo que acaba de decir Willy, por lo siguiente, acuérdense que tenemos licencia para ofrecerles a ustedes anualidades sin costos, anualidades donde no hay comisiones, anualidades donde su servidor puede convertirse en el gestor de esa inversión y solo ustedes pagan un management fee. Muy importante lo que estamos hablando porque aquí se trata de qué tipo de licencias tenemos, pero a la vez, como menciona Willy, las anualidades variables son costosas. El día de ayer estuve haciendo un análisis de una de las grandes empresas, oiga, prácticamente un 4% en gastos. Es mucho lo que acaba de mencionar en anualidades variables. Y luego tenemos los famosos RILAs, ¿no? Que a usted le encantan los RILAs. Esos son los nuevos ahora. Esos son los nuevos, ¿no? Sí. Hablen un poquito de RILAs, ¿no? Por favor. Es una anualidad en el mercado, es una mezcla, se puede decir, entre una anualidad indizada y variable, donde se utiliza un índice, pero tenemos ciertos niveles de soportes. O sea, se puede de protección, ¿verdad? Correcto. Se puede seleccionar opciones donde si baja el mercado tenemos un margen de protección de 10% o no podemos perder más del 10%, aún así está invertido el mercado y si el mercado sube, recibimos una participación. Última pregunta, dice aquí, con relación a la cartera de inversión del señor Manuel Ramos, dice, me gustaría saber cómo puedo invertir en ella, acabo de vender una propiedad y además quisiera saber si tengo que pagar taxes. Bueno, si vendió la propiedad. Es Mario el que hace la pregunta. Señor Mario, si fue su propiedad de residencia, hay que ver cuál es la ganancia capital, excepto $500,000. Si es propiedad de renta, bueno, hay que pagar impuestos si hay ganancias. Bueno, hay un punto aquí de aclaración, siendo propiedad de renta y recientemente, Mario, usted vendió esa propiedad, llámeme. Sí tengo un programa. Hay un programa específico que nos da hasta 6 meses para invertir ese dinero en zonas de oportunidad. Y tenemos varios programas disponibles para todos ustedes que han vendido propiedades de renta y que no quieren pagar el tax. Por favor, denos una llamada. Exacto. Bueno, amigos, hay muchas preguntas. No vamos a terminar esta noche. Les recomiendo que mañana no se pierda Manuel Ramos, Finanzas 101 a las 7 de la noche. Y el sábado desde las 7 de la mañana, Dinero Sin Filtros. Y de 8 a 10, su servidor Manuel Ramos, todo en finanzas. Tendremos también a William vía teléfono para que él pueda seguir dando el consejo de cómo diversificar de forma estratégica, obviamente, una cartera de inversiones. ¿El consejo final con quién? ¿Con usted? No, con favor, nuestro invitado. Favor, consejo final para nuestro público. Adelante. Bueno, lo importante es tener siempre un plan financiero. Con eso, con todos los clientes que yo he tenido, siempre empezamos con eso. Yo tengo clientes que estaban conmigo como 30 años ya
y empezamos de bien temprano en sus programas y de ahí podemos crecer todo lo que han hecho con ellos. Muy bien, Isai, adelante. Pongan en práctica los principios que estamos hablando el día de hoy. Sabemos que hay riesgos que no se pueden diversificar, riesgos sistemáticos, pero si entendemos el ciclo, le sacamos provecho. Llámenos, por favor. Muy bien, el consejo mío es que no se pierdan siempre lo que hacemos aquí en el programa, la revista Todo en Finanzas. Yo ya me la pedí porque me encantó la revista y estoy planificando el patrimonio familiar. Y además les quiero decir que si ustedes nos llaman hoy y la piden, yo me encargo de autografiarles 50 revistas de esta, porque puede ser la última firma de su servidor Manuel Ramos en esta revista Todo en Finanzas, edición especial, planificando sus bienes. Mientras tanto, hasta la próxima. Y ya saben, que el Creador nos siga dando sabiduría para seguir enseñando más de estos temas. Hasta la próxima. Así concluye Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos.